días. Vamos a dar inicio a la rueda de prensa. Estamos aquí para dar noticia, dar información de cómo va el seguimiento de la huelga de hoy y también para informar, situar cuál es la realidad de las escuelas infantiles. Es una huelga para toda España, es una huelga nacional, pero nosotros queremos también poner el foco en la realidad madrileña, que es específica y que ve como cada día pues esa precariedad general que hay en la educación infantil en toda España, pues en Madrid es aún más aguda, más profunda. Queremos partir de situar que la educación infantil, que la educación para los niños y niñas de 0,3, 0,6 es un derecho que tienen estos menores y es un derecho a la educación como tienen el resto de niños y niñas en todas las otras etapas. Sin embargo, aunque permanentemente estamos oyendo que las diferentes formaciones políticas, las diferentes administraciones informan, sitúan, anuncian grandes medidas sobre la gratuidad, sobre la universalidad de la educación infantil para todos los niños y niñas, lo que ocurre en la práctica es que esto no se produce y que toda la ampliación de educación infantil que se produce se hace a costa de un modelo externalizado que no es público, que es de gestión indirecta, que cae en manos de empresas que no vienen del sector educativo a la llamada de las propias administraciones, de los propios gobiernos, de las diversas administraciones, de que hay una oportunidad de negocio, y se hace a costa de unos pliegos, de una manera de externalizar que supone una precariedad extrema de las maestras, de las educadoras, del personal educativo, del personal laboral que trabaja en esas escuelas, de los otros perfiles profesionales, una precariedad extrema. Extrema quiere decir que en muchos casos cuesta alcanzar el salario mínimo interprofesional. Extrema quiere decir las ratios que se tienen, porque estos proyectos que obtienen estas empresas que no vienen del mundo educativo están pensados para ganar dinero, no están pensados para garantizar el derecho a la educación en unas condiciones de calidad, no están pensados para garantizar unas ratios adecuadas, ni todo lo que supone el proyecto educativo de calidad. Tampoco está pensado esta externalización para garantizar la calidad en los alimentos, la calidad en los espacios, en generar un proyecto educativo que sea digno para este derecho a la educación que tienen los niños y niñas. Las familias se ven atrapadas en un modelo que es absolutamente insuficiente, absolutamente precario, y que es un modelo que no garantiza lo que las familias quieren para sus niños y niñas, pero se ven atrapadas porque las administraciones no garantizan la oferta adecuada, no garantizan la seguridad, los derechos de esas maestras, de esas educadoras, de ese personal de cocina, de entrada, de apoyo, en todos los elementos que compone el proyecto educativo, tiene pues ese empleo digno, esas condiciones laborales dignas. ¿Cómo se soluciona esta situación? Pues a costa de un compromiso, de una vocación extrema, una vocación tremenda, incondicional, de las trabajadoras, de todos los perfiles profesionales que sacan adelante una escuela, las maestras, las educadoras, ya digo, el personal de cocina y todos los demás perfiles de apoyo para sacar adelante el día a día de una escuela. Pero con su vocación no pagan sus facturas, con su vocación no pueden garantizar un proyecto de vida seguro, un proyecto de vida estable, un proyecto de vida con garantías. Y esa es en la situación que estamos. Las administraciones no garantizan que las empresas que obtienen estos pliegos cumplan los derechos laborales mínimos, cumplan el derecho a la educación que está recogido en la LOMLOE, en la Ley Orgánica para estos niños y niñas, y cumplan las expectativas de las familias. Y las administraciones tampoco tienen previsto, cuando una empresa no cumple los derechos laborales,
los derechos educativos, los derechos mínimos, pues sancionarla, retirarla de los concursos, de los pliegos y desde luego presionarla para que el dinero que recibe lo dedique al propio proyecto. Y por estos motivos llevamos en Madrid y en otras comunidades autónomas toda la semana con una huelga convocada de todas las escuelas que pertenecen a una empresa, Quisco, que hasta ahora no podemos comprender cómo esta empresa puede seguir obteniendo nuevas escuelas, porque llevamos años con la misma problemática, no pagan a las trabajadoras, no cumplen sus compromisos y las escuelas salen adelante porque las trabajadoras de las escuelas trabajan a pesar de no cobrar. Las escuelas funcionan a pesar de no tener lo necesario, lo mínimo necesario, a pesar de que se está vulnerando el derecho laboral básico o el derecho a la educación de los niños y niñas en las condiciones que son necesarias. Toda esta semana la llevamos con una huelga convocada de las trabajadoras de las escuelas de estas empresas. Importante que se sepa seguimiento de la huelga 100%, porque en realidad solo están trabajando las trabajadoras que están convocadas a los servicios mínimos. Éxito total de la huelga que se ha convocado ante la situación insostenible que está provocando en la empresa Quisco. Y hoy, que se suma a esta huelga el resto de escuelas. Hoy estamos ante una huelga general de 24 horas de la educación infantil en España y en Madrid, porque las condiciones que estamos denunciando son generalizadas y estas condiciones ¿dónde se plasman? En una mesa de convenio que está totalmente bloqueada, ahora pasaremos a exponerlo, y en la que nos encontramos con unas patronales, con una patronal que se niega a cumplir los derechos laborales para un sector que garantiza un derecho básico, un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución. Es una patronal que ha venido al sector a lucrarse, es una patronal que ha venido al sector a ganar dinero a costa de quitarle, de traerle, no cumplir los derechos laborales de las trabajadoras y de traer también, rebajar el derecho a la educación del alumnado. Y no es un sector para venir a lucrarse, no lo compartimos en absoluto y desde luego lo que queremos poner en la sociedad es el debate de que sí a la generalización de la educación infantil, desde luego a la universalidad, sí a la ampliación porque las familias lo necesitan, pero los niños lo necesitan porque el derecho a la educación de esos niños hay que garantizarlo y desde luego sí a todo esto, pero sí con unas garantías de que está financiada de manera suficiente, que los derechos laborales se cumplen y desde luego el derecho a la educación se garantiza en condiciones de dignidad. Con ello voy a pasar la palabra a Rebeca Castaño, que es la responsable del sector privado y socioeducativo, y nos acompañan en la mesa delegadas de escuelas que tienen diferentes administraciones, diferentes empresas como contraparte, como interlocutor en las negociaciones. Bueno, buenos días, primero de todo. Después de exponer, Isabel, la reivindicación de la dignificación de este sector, ¿no? de ese sector tan infravalorado bajo nuestro punto de vista en el sistema educativo actual, cuando es la base de todo, es la base que sienta toda la educación posterior y todo conocimiento que empiezan a adquirir, socialización del alumnado. Después de ese punto de vista yo quiero centrarme más en el aspecto laboral. Estamos aquí en esta primera huelga porque es la primera de 4 jornadas de huelga de 24 horas que convoca Comisiones Obreras. Hoy día 19 es la primera, el día 25 va a haber otra, el 8 de noviembre y el 15 de noviembre. Vamos a mantener la tensión, el conflicto, durante 4 semanas. Vamos a intentar mantener la atención mediática, la atención en las calles, la atención de familias, la atención en las escuelas, para que las patronales del sector escuchen a estas trabajadoras y escuchen que no pueden más. Que esto no es una cosa que se nos acaba de ocurrir. Que ya en 2019 estuvimos haciendo un montón de movilizaciones. Comisiones Obreras no firmó el anterior convenio porque no nos parecía ni suficiente ni digno para el trabajo que ejercen estas trabajadoras. Entonces ahora volvemos a estar sentados en la mesa de negociación. Llevamos con el convenio caducado desde diciembre de 2021
y esto no avanza, esto está bloqueado y en vez de ir hacia adelante, las patronales pretenden que vayamos hacia atrás. Estas trabajadoras cobran, una educadora en la Comunidad de Madrid, bueno, es una tabla estatal, cobran la gestión indirecta, escuelas públicas gestionadas por empresas privadas, 1.134 euros mensuales, con la responsabilidad que tienen y con la formación que se les exige. Y una educadora, haciendo el mismo trabajo en una escuela privada, cobra 1.028 euros mensuales. Entonces, estamos en 2023, finalizando 2023, con los años de inflación que llevamos. ¿Cómo se puede sostener esto? Pregunto, ¿cómo se puede sostener este salario en el año 2023? Y además hay que añadir que las jornadas que realizan en comparación con las de la enseñanza pública y en relación con otros convenios similares en enseñanza privada, como es el de enseñanza concertada, no tienen nada que ver. Una maestra, por cambiar ahora la categoría laboral, una maestra en las escuelas infantiles dependientes de este convenio tiene que trabajar 32 horas. Una maestra en concertada trabaja 25 horas lectivas. Las educadoras tienen 38 horas semanales. Ahí no entra la preparación de clase, las evaluaciones, preparación del material, que como podéis imaginar, las horas de atención directa con alumnos de 0 a 3 no te da tiempo ni posibilidad alguna de poder ponerte a programar o a elaborar actividades para el día siguiente. Entonces eso se lo llevan a su casa. Es trabajo no pagado ni reconocido. Y lo hacen por la alta vocación y la grandísima vocación que, como ha expresado Isabel, tienen estas trabajadoras. Entonces, esas eran las principales reivindicaciones. No estamos pidiendo de repente pasar a estar, no sé, en una situación de privilegio. Estamos pidiendo algo básico, que se reduzca y se equilibre la jornada laboral de estas trabajadoras, que las horas de preparación de clase, de evaluación, de trabajo fuera del aula se contabilicen y se paguen, y que su salario suba acorde a la formación que tienen y a la responsabilidad que tienen con los alumnos y alumnas de 0 a 3 años. Tan fácil como eso. ¿Y qué nos encontramos en una mesa de negociación? Un bloqueo absoluto y encima querer ir hacia atrás, porque encima lo que proponen las patronales es que se les quite el complemento de incapacidad temporal, por poner un ejemplo. Cuando a nadie se le escapa que en este sector los contagios por enfermedades en el alumnado son súper frecuentes y las trabajadoras, por supuesto, también se contagian. Entonces pretenden que encima se ponen enfermas en su centro de trabajo, que encima no cobren el complemento de incapacidad temporal, cuando ahora mismo sí que lo tienen. Entonces, en vez de avanzar, retrocedemos. Y Comisiones Obreras no está dispuesta a tolerar esa situación. Aparte de todo esto, de esas patronales que no están a la altura, hablamos también de administraciones públicas. Hay muchas administraciones que tienen competencias y que sacan sus escuelas a concurso público. Nos parece que tienen una responsabilidad subsidiaria para con estas trabajadoras. No pueden sacar el concurso público y lavarse las manos. Y en esos pliegos de condiciones que elabora la administración también pueden y deben implementar mejoras que hagan que las escuelas infantiles sean en un lugar de trabajo que respete las condiciones mínimas. Entonces, no nos vale que no ejerzan esa responsabilidad de fiscalización, de ver qué pasa con los contratos, porque en repetidas ocasiones, a pesar de que hay unas ratios mínimas impuestas por la Comunidad de Madrid, en el caso que nos ocupa, no se cumplen. Si una trabajadora se pone enferma, no se sustituye hasta 15 días después. Si una persona pide un permiso retribuido, en muchas ocasiones no se lo dan. Tenemos que estar demandando derechos básicos. Según el convenio colectivo, les tienen que dar ropa de trabajo. Eso tampoco se hace. Y no pasa nada, porque aquí no pasa nada. Son ellas las que tienen que estar denuncia tras denuncia para que las condiciones básicas que pone la norma se lleven a cabo. Entonces, estas son las causas de la huelga. Estamos aquí porque esto no se puede tolerar. Y luego, aparte de todo eso, nos ponemos de huelga y nos imponen unos servicios mínimos que prácticamente no dejan lugar a la huelga.
vulneran completamente el derecho a huelga de las trabajadoras. Hay escuelas que el 97% de las trabajadoras tienen que estar en activo como servicio mínimo durante estas jornadas. Y eso es intolerable. Cuando otras comunidades autónomas directamente no imponen servicio mínimo porque no es una etapa obligatoria. Y cuando las sustituciones de las personas enfermas no se realizan hasta 15 días después. Paros de 2 horas como tuvimos en el mes de junio o paros de 24 horas es importantísimo cubrir los servicios mínimos y que esté prácticamente la totalidad de la plantilla. Pero cuando hay trabajadoras enfermas, entonces ya el alumnado no importa. Vamos a ser coherentes. Entonces, exigimos que esos servicios mínimos sea de verdad una negociación y que de verdad se respete el derecho a huelga de las trabajadoras. Y aparte también queremos denunciar, porque los servicios mínimos se han negociado con la Comunidad de Madrid, aunque Comisiones Obreras no los ha firmado, y de hecho ya los demandamos en junio y los vamos a volver a demandar ahora, pero es que ayer, un día antes, ni 24 horas antes de que se empezase la huelga, 24 horas, el Ayuntamiento de Madrid mandó comunicados a las escuelas ampliando esos servicios mínimos que había impuesto la comunidad, sin negociarlos, sin pactar con nadie y sin llamarnos en ningún momento a negociar, creando una situación de confusión en las trabajadoras, en la dirección de los centros y en las propias familias que era insostenible. Y eso tampoco se va a quedar impune. Comisiones Obreras también va a ejercer las acciones necesarias para que eso no vuelva a producirse. A mí me parece importante en este punto recordar que las escuelas infantiles es el espacio donde se educa, donde se garantiza el derecho a la educación, lo hemos mencionado antes. ¿Pero por qué digo esto? Porque realmente las administraciones, los gobiernos, lo que están expresando es que en realidad es una extensión del hogar, están vulnerando también el derecho de las trabajadoras porque se las considera como aquellas que cuidan y mezclando todo tipo de cuestiones se entiende la educación infantil como un espacio donde se concilia, y no es eso. La educación infantil es un espacio, es una etapa educativa reconocida por ley, desde luego nuestra ley orgánica, pero también en todas las resoluciones y tratados internacionales, las orientaciones que nos vienen de Europa. La educación infantil son los lugares, las escuelas infantiles donde se garantiza ese derecho a la educación. No es una política para conciliar. La política para conciliar tiene que ser otro tipo de políticas que vayan impulsadas desde otros departamentos, y desde luego lo que no puede ser es hacer este trato a las trabajadoras que muestran, expresan que no se les considera trabajadoras de pleno derecho con los derechos laborales que hay en este país. Es que no se están cumpliendo en este sector ni las últimas reformas ni el propio Estatuto de Trabajadores y Trabajadoras. Y esta es también un elemento a reflexionar. ¿Qué queremos, qué pensamos de nuestras educadoras, nuestras maestras que están educando a los niños de estas edades? El Ayuntamiento de Madrid muestra que no tiene ningún respeto ni hacia ellas ni hacia sus interlocutoras y hacia las organizaciones que las representan. Esto es inaudito en un país democrático, ¿no? Por ahí estamos indignados, estamos indignadas, porque, como ha dicho Rebeca, no va a quedar impune, lo vamos a denunciar y vamos a ir hasta el final. Pero claro, es un atropello más entre los muchos que nos ocurren y que pueden poner en contexto a las propias compañeras. Yo soy Cristina, hola, soy educadora de una escuela del Ayuntamiento de Madrid y bueno, nosotros ayer vivimos en primera persona la actuación por parte del Ayuntamiento de Madrid. Se mandó un comunicado, un escrito, un mail a las direcciones de todas las escuelas del Ayuntamiento indicando que los servicios no docentes, es decir, cocina y limpieza, no estaban convocados a la huelga y por lo tanto tenían que ejercer servicios mínimos. Esto no es cierto, los servicios mínimos ya estaban publicados en el BOCAM y eran los que eran, el personal no docente estaba convocado a la huelga y no tenía servicios mínimos, por lo que hubo un descontrol total, ya las cocineras no sabían si tenían que venir, si no tenían que venir, era una presión hacia, si la cocina para la escuela, si la cocina no para, la escuela no para.
Era una medida de presión muy fuerte la que teníamos con eso y el ayuntamiento lo que ha intentado es boicotear para que esta huelga no tuviera ningún sentido. Vulneran nuestros derechos, trabajamos con el sector más vulnerable de la sociedad, que es el 03, se nos considera sector esencial cobrando salario mínimo interprofesional. Y exigiendo que tengamos una titulación. Exigiendo titulaciones de maestras. Al final todas somos profesionales de lo nuestro y nos ningunean en todos los estamentos sociales. Lo único que queremos es que se sienten a negociar con nosotras y queremos tener un sueldo digno, un sueldo que nos permita vivir dignamente, que a fecha de hoy pues no está ocurriendo. A ver, ¿qué comentar? Buenas, yo soy Anabel, llevo trabajando en educación infantil en el sector privado desde hace 11-12 años. Quería hablar, seguramente repetiré mucho de lo que han dicho los compañeros, pero poner un poco la mirada en dos focos importantes, que son las condiciones laborales de los trabajadores, pero también a quien afecta, ¿no? La otra cara de la misma moneda, que son los niños y las familias, que al final son los que sufren también las consecuencias, al igual que nosotros. Se habla mucho de lo del sueldo, ¿no? De que trabajamos por un sueldo mínimo, que no nos llega a final de mes, que nos dificulta mucho los proyectos de vida. Al final, daros cuenta que la mayoría, el gran porcentaje que trabajamos en este sector somos mujeres, que está totalmente precarizado y nos dificulta mucho la independencia. Al final pasamos de depender muchas veces de nuestras familias a depender de nuestra pareja, si esta pareja, por suerte, tiene una economía o un sueldo mayor para poder hacer frente a todos los costes del día a día, hipoteca, luz, agua, y poder tener una vida más o menos digna. Lo que hablan aquí, que han comentado en varias ocasiones, al final no es que estemos luchando ya siquiera por unas mejorías, sino que al final estamos en una continua lucha para que nuestros derechos no se vulneren, porque se vulneran en todas las ocasiones. Un ejemplo, lo de los permisos retribuidos, que iba a poner un ejemplo de compañeras que les ha pasado, un ingreso de su hijo en un viernes o un sábado, cuando el permiso retribuido hasta ahora eran 3 días y se contaba desde el mismo día del ingreso. Es decir, si el ingreso es un sábado, tenía permiso sábado, domingo, lunes, pero sábado, domingo nosotros no trabajamos, ese permiso tiene que ser lunes, martes y miércoles. Entonces se están vulnerando los derechos incluso en cosas que deberían estar ya más que masticadas en nuestra sociedad. En los contratos irregulares que se hacen, compañeros que están como apoyos, porque dentro de nuestro convenio hay 2 figuras, la figura de los tutores y la figura de los apoyos. La diferencia, para que lo tengáis un poco más claro, es los tutores al final lo que estamos haciendo es una programación, o deberíamos hacer una programación para poder llevarla a cabo en el aula, tutorías con los padres para darles una guía, una orientación, un acompañamiento en el proyecto que realizan con sus hijos, ¿no? En la crianza, y tutorías, reuniones con los padres, ¿no? Y los apoyos pues lo que hacen es algo más directo, que es acompañarnos en todo ese bagaje junto con los niños pues, para realizar el trabajo día a día dentro del aula. Muchas veces lo que pasa es que estos apoyos están haciendo funciones de tutoría, que son funciones que están por encima de su contrato y no se les modifica el contrato. Ahora es verdad que el salario no hay tanta diferencia, pero hace unos años la diferencia podía ser hasta de 200 euros y eso se sigue llevando a cabo. No se cubren bajas, en la privada también hace referencia a esos 15 días legales para poder cubrir bajas. Nos ponemos malas con gastroenteritis, con faringitis, nos cogemos todas las itis posibles. Al final es una sobrecarga de trabajo y ya no es que sea una sobrecarga de trabajo porque lo hacemos lo mejor que podemos y con las mejores ganas que tenemos, pero dificulta el poder dar una individualización, el poder atender bien a los niños. Si mi compañera no está, yo a lo mejor no puedo ir a por un material para realizar una actividad que ya había pensado, ¿no? Y condicionado para ellos, porque no tengo personal, no tengo una compañera que me pueda traer el material o que se pueda quedar en el aula con los niños mientras que yo preparo esa actividad. Entonces al final pues, son ellos al final los que acaban pagando un poco el plato. Muchas veces se cubren reducciones de jornada, porque, como hemos dicho, es un sector feminizado, donde la mayoría son gente pues, joven, gente con hijos, con los propios trabajadores del centro. En el convenio y en la normativa pone que es un apoyo por cada 3 aulas, mínimo. En muchos casos, si esas bajas no se cubren o si esas reducciones de jornada se cubren con el propio personal del propio centro, no están cumpliendo con la normativa, cosa que tenemos que denunciar y estar en constante movimiento para que por lo menos los mínimos se mantengan. El tema del proyecto educativo, ¿no? Del currículo. En el Real Decreto de 2020 se hicieron unas modificaciones, hay una serie de áreas, de competencias, de objetivos, de contenidos que no nos da tiempo a llevar a cabo, a tener una observación individualizada, a poder hacer un informe
informe de cada peque, de poder incluso hacer adaptaciones en el aula para poder a esos niños con diversidad funcional, dentro de que todos los niños necesitan guía, acompañamiento, absolutamente todo, no se puede llevar a cabo. Luego el tema de la formación. En muchos casos la formación que nosotros tenemos extra no lo pagamos nosotros. Vale, un máster entre 3 y 6.000 euros, un curso 1.000 y pico euros, o 200 o 500. Si no llegamos a final de mes, ¿cómo voy a ahorrar para seguir formándome y seguir mejorando la calidad que le puedo ofrecer a estos niños? Incluso en inversión en material, en muchos casos, pasando ya por varias empresas, pues ha pasado que cuentos los compramos nosotros, material a veces compramos nosotros, entonces o sea, no llegamos a final de mes y encima tengo que guardar un poquito para poder hacer una actividad diferente o que mejore el desarrollo y el crecimiento de estos niños. Y a colación de lo de limpieza y cocina que estaban diciendo, nos pasa que en la normativa ni siquiera pone unos mínimos establecidos para limpieza y cocina. Da igual si hay 200 niños en una escuela o si hay 500, puede haber una trabajadora solamente. Da igual si hay 5 aulas o 2 aulas abiertas en una escuela, puede haber una persona de limpieza y ni siquiera con jornada completa. ¿Eso qué significa? Que las compañeras somos las que limpiamos, en muchos casos. Sí tengo que estar pendiente de los niños, de que no se caigan, de que no se muerdan, de que no se peguen, de ayudarles en ese desarrollo emocional y psicológico y social que realizamos en la escuela, como voy a hacer las otras tareas, ¿no? Es verdad que nosotras tenemos la obligación de hacer una limpieza de lo que son los juguetes, en el momento de la comida pues haber una mínima higiene, ¿no? Para que no coman del suelo, pero una cosa es llevar a cabo nuestras funciones y otra cosa es hacer más de nuestras funciones para que la empresa pueda ahorrarse cierto dinero. Y la otra moneda la otra cara de la moneda que hablaba de los niños y de las familias, que al final son también los perjudicados en estas condiciones laborales, que creo que en muchos casos no se visibiliza, e incluso las familias muchas veces no se dan cuenta de ello. ¿Cómo vamos a hacer un acompañamiento adecuado a esas familias en ese crecimiento de sus hijos si a lo mejor puedo hacer una tutoría con ellos una vez en el curso, media hora, 30 minutos para hablar sobre hábitos alimenticios, sobre hábitos de sueño, sobre una dificultad motora? No damos abasto para realizar todo esto. Ya a nivel social, hablamos ahora, nos llevamos la mano a la cabeza, ¿no?, de estos jóvenes y de estos infantes que ahora sufren mucha ansiedad, que sufren depresión, que vemos que hay una intolerancia a la frustración, que tienen poca tolerancia a la frustración, vemos bullying, vemos acoso escolar, llegamos, ¿no?, a términos mucho más graves a nivel social y toda esta moda, por decirlo así, ¿no?, de hay que trabajar la autoestima, hay que trabajar la asertividad, gestión de las emociones, que es realmente lo que tenemos que trabajar y que se trabaja desde la etapa de 0 a 6 años, porque no nos olvidemos que es la etapa más importante, porque ahí es donde se desarrolla cómo tú te vas a desenvolver el resto de tu vida en la sociedad en la que te mueves. ¿Cómo vamos a llevar a cabo todo esto en un aula si estamos solas, si las bajas no se cubren? O sea, ya no es solo el tema de condiciones laborales que están siempre vulnerando, es que no estamos dando una calidad educativa. Y las familias deberían enterarse de esto y empezar a movilizarse junto con nosotros. ¿Alguna cuestión más? Pues de hecho, habla. Es que después de lo que ha dicho Anabel, poco más que hay que decir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho todas mis compañeras y tenemos una barrera continua, es una detrás de otra, es un sector, yo creo que principalmente la barrera nuestra es que es un sector que está feminizado, que no se nos escucha porque el 90% somos mujeres, creo que esa es la primera, luego hay muchas más. Y es verdad que estas empresas van en detrimento de la calidad educativa continuamente. Estamos viendo cómo las bajas se deben de cubrir a los 15 días, pero hay veces que pasa el mes y no se han cubierto. Siguen esperando a ver si la persona se incorpora y se ahorran cubrir esa baja. Y la sobrecarga de trabajo en las aulas es diaria, no es puntual. La sobrecarga de trabajo es diaria porque siempre hay una circunstancia que haga que haya sobrecarga de trabajo. Porque los ratios son enormes también.
las ratios y un poco la organización. Te pueden cambiar el horario en una semana 4 veces para cubrir, para hacer cubrir diferentes horas, ni siquiera preavisar. Entonces ahí donde queda nuestra conciliación, porque estamos hablando de conciliación. ¿Cuándo conciliamos nosotros? Si hoy ha salido a las 6, pero mañana tienes que entrar a las 8 y bueno, pues es complicadísimo. Y esto es un poco al margen de, bueno, ya de las condiciones laborales que, por supuesto, que no llegan, no cumplen ni siquiera lo esencial ni lo digno. Yo vengo de una escuela de Móstoles, Fábulas y Leyendas, y soy representante del comité de empresa, de la empresa Quisco, y aparte de todo esto que nos han contado las compañeras y que está pasando, aparte yo vengo a denunciar que las administraciones no tienen un control sobre las empresas a las que dan los contratos. Por ejemplo, mi empresa ha mandado un comunicado que no vamos a cobrar hasta febrero de 2024 porque falta liquidez, cuando la administración la ha pagado, que es la Comunidad de Madrid en este caso. Y eso no lo controla la Comunidad de Madrid, entonces nos dan 200 euros al mes durante 5 meses, no 6, porque luego la ley entra y podemos denunciar, porque a los 6 meses que no has cobrado todo tu contrato, pues sí puedes denunciar, pero a los 5 meses no, porque eso ya no entra dentro de la ley. Eso nadie lo está controlando, y aparte de tenernos así precarizadas en el trabajo, pueden no pagarnos tranquilamente. Eso es lo que vengo a denunciar también, que somos totalmente vocacionales, estamos muy preparadas porque tenemos nuestra carrera, tenemos nuestros cursos y nuestros máster, nos pagan el mínimo y encima pueden dejar de pagarnos y nadie les hace nada. Eso no es así. Por este motivo es la huelga, por este motivo es la convocatoria, por todos estos motivos de todas las jornadas de huelga. Esta tarde tenemos una concentración, este sábado también tenemos una concentración en Sol y van a seguir también en paralelo a la huelga las concentraciones y movilizaciones. Como se ha dicho, nuestra aspiración es generar un movimiento en el que esté la comunidad educativa en su conjunto movilizada. Es fundamental esta comprensión, esta empatía con las familias, el compromiso de las familias también, porque realmente lo que se está poniendo en riesgo es el derecho a la educación de sus hijos e hijas con estas condiciones que se exponen, que se está viviendo cada día y que no puede seguir la sociedad al margen de ellas, ¿no? Y desde luego no queremos oír ni a un gobierno más decir que se va a generalizar, a universalizar la educación infantil sin decirnos cómo. Y no queremos oír esa promesa electoral, esa promesa de los gobiernos ante las investiduras, sin que nos digan cómo, que no puede ser de otra manera que con la financiación suficiente, con los derechos laborales garantizados y con el derecho a la educación garantizado, porque las plantillas son las suficientes, las ratios son las que orientan nuestros contextos, nuestro contexto internacional, y desde luego las plantillas tienen todo el personal necesario en todos los perfiles para realizar todas las funciones que sacan adelante un proyecto educativo. No se puede hacer una LOMLOE donde dice lo que tenemos que hacer y luego permitir que pase lo que está pasando en las escuelas infantiles de gestión indirecta. Realmente no se puede hacer contratos que no en esos contratos, en esas licitaciones, no diga con toda claridad que se tienen que cumplir las leyes, la laboral, la educativa, y que si no se cumple se perderá el contrato, se sancionará y desde luego no se podrá volver a acceder a este tipo de Disculpa escuelas. que te interrumpa en este momento. En nuestro caso del Ayuntamiento de Madrid, la última licitación que hemos tenido nosotros, que ha sido ahora en agosto, en el contrato de licitación pone que se nos va a subir un 4,6%, viene en el contrato de licitación así escrito, y eso no se ha hecho efectivo en ningún momento. Los contratos de licitación son públicos, todo el mundo tiene opción a leerlos, pero hasta ahí llega. ¿No hay ninguna penalidad contemplada? No se penaliza al empresario que no cumple con esa licitación. Y el dinero, es que esto, la pregunta que nos hacemos, si esto no es una estafa piramidal o qué está pasando, porque el dinero está ahí.
Sí. La empresa recibe el dinero público de todos, con nuestros impuestos, y la empresa se lo queda, lo guarda, lo deja en sus cuentas, no sustituyendo, no cumpliendo las condiciones. Es que es lo que estamos, no pagando directamente. ¿Cómo puede ser que no haya liquidez si ha recibido el dinero? ¿Qué ha hecho esta empresa con el dinero? La comida seguro, claro. En la comida, efectivamente. O sea, es que En todo, bajan gastos, en todo. Aparte de eso de que licitan y gana la oferta, prima siempre la oferta económica más baja, entonces no priorizan las condiciones y el proyecto educativo, priorizan la oferta económica más baja. Y nadie fiscaliza que eso se cumpla. No hay nadie que se encargue de que se fiscalice, que observe que eso se cumpla. Al final, las trabajadoras volvemos a ser las que tenemos el problema y o salimos a la calle y nos quejamos y decimos basta ya, se acabó, o seguiremos así eternamente, porque nadie va a mirar por nosotras desde las estamentos. Y para nosotros es muy importante porque, claro, nos preguntáis ¿por qué comisiones obreras en solitario? Bueno, nosotros no vamos a plegarnos a las patronales. Las patronales están utilizando todas sus armas para que las organizaciones sindicales nos pleguemos a las patronales. Comisiones obreras no nos vamos a plegar. Esto lo tienen que saber las patronales. No nos vamos a plegar, no vamos a ser cómplices y vamos a estar denunciando y defendiendo lo que está pasando, que es absolutamente insoportable para una sociedad democrática. Es una situación insoportable, hablamos de menores, sectores vulnerables, pero la situación que están viviendo las trabajadoras en los centros es absolutamente insoportable para una sociedad democrática y desde luego Comisiones Obreras no se va a plegar a las patronales que están utilizando todo tipo de presión. Y también quiero denunciar a las propias delegadas, a las propias compañeras afiliadas, a las compañeras que son la voz del resto de compañeras. Es que hay mucha presión en el día a día también para ellas, porque de lo que se trata, lo que quieren hacer las patronales es acallar, que no se sepa, que no se conozca, que nadie denuncie, que no se convoque en huelgas, que quiero decir, pero es que realmente lo que pasa es absolutamente insoportable. Sí, nada, el tema, por ejemplo, de las horas sindicales, ¿no? Creo que tenemos 14 por convenio. 15 por convenio, ¿no? No nos las aumentan porque dicen que nos cogemos pocas, vale, pero es que cada vez que nosotros nos cogemos horas sindicales no se cubre ese puesto en las empresas, en las escuelas, entonces es como si faltaras un día por estar mala o por un día de vacaciones, al final estás dejando, sabiendo lo que hay dentro del aula, entonces nos dificulta también mucho esa lucha de poder, a ver qué es lo que está pasando en la escuela, qué es lo que necesitamos, vamos a intentar negociar con la empresa, no se puede negociar, vamos a denunciar, nos imposibilita mucho. Claro, pero a ellos, a ellos le viene. esto lo hemos hablado muchas veces, como no hay una obligación legal de que tengan que cubrirnos cuando cogemos horas sindicales, pues es fantástico para ellos, porque cuentan con que no vamos a pelear, no vamos a coger horas sindicales, no vamos a ver qué es lo que tenemos que luchar, porque cómo vamos a dejar a nuestras compañeras con la sobrecarga de trabajo. Y efectivamente en muchos casos es así, cogemos muchas menos horas de las que deberíamos de coger y luchamos mucho menos de lo que tendríamos que luchar por no sobrecargar a nuestras compañeras. Y esto un poco también parte de ahí, de que al no haber una obligación legal de tener que cubrirnos a ellos, les beneficia infinitamente. Me queda una duda, en general en el conjunto de España son 80.000 trabajadoras, ¿cuántas son en la Comunidad de Madrid? Y luego habéis dicho que los servicios mínimos llegaban a un 90 y tantos %, 97%. Es así, si están fijados por la Comunidad de Madrid, no he entendido por qué al final el Ayuntamiento en sus escuelas es capaz de ampliar esos servicios Eso no lo mínimos. entiende nadie. Porque en otras huelgas, en otras convocatorias que hubo hace años, sí que nos llamaban a negociar. Nos llamaba a negociar la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Pero esta vez ni en junio nos llamaron, ni ahora en octubre tampoco, con la sorpresa de que el día antes se inventan esos nuevos servicios mínimos, ampliando al personal de cocina y limpieza, que la Comunidad de Madrid no contemplaba servicios mínimos para esos puestos. Pero como ha dicho la compañera, pues claro, si no hay cocina se para la escuela. Entonces el ayuntamiento, sin negociar nada y sin tener en cuenta lo que aparece en la orden de la Comunidad de Madrid publicada en el BOCAM, pues saca el día antes. Entonces no...
Y lo del 97%, claro, en las escuelas que son más grandes y sí que tienen a lo mejor más profesorado de apoyo, pues a lo mejor la ratio de servicios mínimos pues baja del 97%, pero la mayor parte de las escuelas que son pequeñas, pues al final cada tutora se tiene que quedar con su aula más la dirección del centro, por lo tanto prácticamente solo pueden cocinar y limpieza salir a la huelga. Y desde luego por parte del ayuntamiento ni cocina ni limpieza porque ya les han presionado para que no salgan. Son servicios esenciales para unas cosas, pero luego, como comentaba Isabel, pues no es una etapa obligatoria, ni gratuita, ni universal. Y luego, ¿cuántas trabajadoras hay en la Comunidad de María Petrona? Alrededor de 15.000. 15.000. ¿Y cuántos niños estamos hablando en esta etapa? Eso tengo aquí la tabla, Demasiado, ahora se lo pero- pasa. Sí, Pero vamos a ver, por tener una idea. sí, te lo Pues te multiplica, paso. si somos 15.000 trabajadoras por 20 Cada niños una. en aula, por cada una, pues multiplica los niños. O 15 si quieres, para equilibrar. Hemos hablado de ratios y a lo mejor no está en el convenio, bueno, en la normativa, pero el aula de bebés son 8 bebés, el aula de 1-2 son 14 y el aula de 2-3 son 20 niños por educador. Y el apoyo para 3 aulas. Entonces, lo que decíamos un poco de las escuelas pequeñas, que a lo mejor hay 3 unidades, ¿no? Pues bebés 1-2-3 y la directora hace un poco las funciones de apoyo, pues en un día Claro, pero no de son sus huelga, funciones, que en el no son convenio no funciones, son sus funciones. pero el día de huelga pues, es un día más. Están todos. Además que están todos porque no falta nadie, no hay nadie malo. Eso es. Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias. Y seguimos. Seguimos luchando. Vamos esta tarde.